doctora Kazuko Nakamura, pues muy bienvenida a nuestra clase. En este semestre hemos dado una serie de temas relacionados con inteligencia artificial y pues queremos dedicar esta última parte a tomar en cuenta la aplicación, sobre todo educativa, la problematización también del uso de la inteligencia artificial en los procesos formativos, pensando también sobre todo en nuestra carrera. Y bueno, te agradecemos mucho tu participación y les leo un poquito de su semblanza. La doctora Kazuko Nakamura Matus es doctora en Desarrollo Humano, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora y asesora de tesis en el campo de la pedagogía, la educación humanística y la educación a distancia. Su trabajo académico integra el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers y las aportaciones de Juan Lafarga al desarrollo humano en México. Ha participado en proyectos de innovación educativa, diseño curricular y formación docente, así como en la evaluación y actualización de programas académicos universitarios. Actualmente es creadora y conductora de la serie de televisión educativa Quehacer Virtual, que le recomendamos mucho, transmitida por TV UNAM, espacio dedicado a reflexionar sobre los desafíos humanos, pedagógicos y tecnológicos de la educación contemporánea. Ha sido coordinadora de la licenciatura en Pedagogía en Modalidad Abierta, o sea, en esta licenciatura, y coordinadora de la maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Motolinía del Pedregal. En 2023 recibió el premio Pablo González Casanova a la excelencia académica, reconocimiento otorgado por su trayectoria docente, su compromiso con la educación superior y sus aportaciones al desarrollo académico y humanista. Actualmente investiga el impacto de la inteligencia artificial generativa en la educación superior, el pensamiento crítico y la investigación académica desde una perspectiva ética y pedagógica. Y bueno, sin más, por favor, querida. Quiero decir que Jorge, mi querido colega, hacemos también trabajo colaborativo juntos y es una de las razones por las que estoy aquí. Y quiero decirles que estoy encantada de poder estar con ustedes y no estoy aquí como experta en inteligencia artificial generativa, porque creo que nadie puede decir eso hoy. Cada 6 meses esto está cambiando a una velocidad enorme. Lo que sí es que les voy a presentar ciertos elementos que hago yo para generar contenido desde mi experiencia educativa con mis colegas y con mis estudiantes. Y especialmente vengo como docente que está aprendiendo críticamente este fenómeno junto con ustedes. Así que comenzamos. Gracias. Muy bien, entonces aquí, ¿cómo podemos nosotros pensar pedagógicamente en tiempos de inteligencia artificial? Y hoy no quiero enfocarme solamente en herramientas. Quiero que pensemos pedagógicamente qué significa aprender, investigar y enseñar en tiempos de inteligencia artificial. A grandes rasgos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recorrer 4 caminos, 4 ideas. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial generativa en el contexto de la UNAM y global, porque esto impacta a todos los niveles? ¿Cómo construir prompts para generar investigación académica? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros esto que se le llama pensamiento crítico? ¿Y cómo pasar de la elaboración de estos prompts a la investigación académica con enfoque en pedagogía? ¿Qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial? Como la inteligencia artificial está avanzando a pasos vertiginosos, y ahorita les voy a presentar también cuáles han sido los cambios desde que tuvimos esta inversión y todo en el contexto de la pedagogía. Pasó de ser experimental y entró en nuestra vida cotidiana. De una manera o de otra, estamos trabajando con inteligencia artificial. Desde que entras a YouTube y empieza a adivinar de YouTube qué es lo que tú quieres ver, con
conforme al contenido que tú le pongas, desde quien tiene la Alexa en su casa. Entonces es una manera en que nosotros tenemos que darnos cuenta que de los experimentos de 2022 a la inmersión en 2005 en conexión entre nodos, ha habido un riesgo elevado, que queramos o no, la inteligencia artificial está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? Aquí, una idea central que quiero que ustedes ahorita la pongan en su mochila de conocimientos, de ideas, de esta visión que debemos tener desde la pedagogía es la siguiente. La inteligencia artificial piensa como nosotros, ¿sí o no? ¿Predice patrones del lenguaje? ¿Sí o no? Son como las primeras preguntas desde la pedagogía que tenemos que hacer, porque resulta que cuando utilizamos la inteligencia artificial con alguna aplicación en específica, va aprendiendo como quién, como nosotros, porque somos nosotros quienes estamos alimentando esa inteligencia artificial. Entonces llega un punto en la conversación con la inteligencia artificial que dicen, no, es que bien me entiende mejor que un humano. Porque lo que pasa es que se contrataron expertos en psicología cognitiva, en pedagogía cognitiva, estas personas que se dedican a estudiar el cerebro y ver las interconexiones neuronales para crear adicción en las personas. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, en Japón hubo una boda en donde está la mujer vestida con su vestido de novia, y está su teléfono aquí, porque se está casando con su inteligencia artificial, porque la comprende también, está tan cómoda con él. Pero aquí lo que nosotros desde la educación no debemos perder de vista es que cuando somos nosotros quienes estamos alimentando esa inteligencia artificial, y entonces resulta que nosotros decimos, ay, es que piensa como yo. Aquí hay un matiz que no debemos nosotros dejar de ver. Somos nosotros quienes estamos alimentando. A mí me gustaba con mi abuelo ir a tal lado. Yo con mi papá disfruto ir a esto. Con mi hermana voy a tal lado. Como es predicción del lenguaje, ¿qué es lo que va a hacer? Va a predecir cómo estás pensando que el sábado se va a querer ir con la hermana al cine. Hoy que te vayas con tu hermana al cine, recuerda llevar el paraguas porque va a llover. Ay, pero es que, ¿cómo pudo saber eso? Y entonces comenzamos una ilusión de que realmente nos entiende, pero no es una persona, somos nosotras quienes estamos ahí espejeando. Y que han hecho un buen coaching, un buen acompañamiento de psicoterapia, se puede dar cuenta cómo nos logran espejear a un nivel tan profundo, tan profesional, que sentimos que nos están realmente entendiendo. Pero aquí es entre humanos esto que les estoy mencionando cuando estamos trabajando desde la psicoterapia con un profesional. Nos entiende, nos acompaña y nos ayuda a despertar la conciencia a través de criticarnos, a través de confrontarnos, a través de decirnos, ¡hey! Eso que estás haciendo te está dando estos y estos resultados. Si vas por ahí, vas derechito a estrellarte en menos de 8 meses. ¿Te das cuenta? Ay, no me había dado cuenta. Pero la inteligencia artificial no te va a confrontar. Si acaso te va a sugerir, pero no te va a confrontar. Entonces se crea una ilusión óptica si lo lees, auditiva si escuchas, y aparte es uno quien programa esa voz. Entonces dice uno, ay no, es que aquí yo no tengo riesgo, porque me entiende tan bien la inteligencia artificial. Entonces son cosas que nosotros no debemos perder de vista desde la pedagogía. Aquí les quiero comentar este esquema que les hice. A mí me gusta mucho trabajar con mapas mentales, y también aquí es una anécdota de la clase que les voy a contar. Cuando yo estaba en sexto de primaria, tenía una maestra con la que yo hice mucho clic y me dijo, oye, Katsuko, ¿ya te diste cuenta que tú eres buena
con los mapas mentales y yo, ¿ah, sí? Me dice, sí, eso que hace se llama un mapa mental. Y me explicó a grandes rasgos que era un mapa mental. Llego a mi casa, le digo a mi papá, oye papá, fíjate que dice mi maestra que soy buena en inteligencia artificial. Ahorita que termines de comer, hija, vamos a ir a la papelería para comprar todo eso que necesitas para lo que tu maestra dice. Y entonces, desde entonces, yo aprendí a usar mapas mentales y puedo estar en una conferencia 2 horas, hago mi mapa mental en el momento y después me paras y te replico lo que dijo. Es inteligencia humana. Y después con el tiempo, cuando estudié un poco de neuroeducación, me di cuenta que todas las ramificaciones cerebrales funcionan como si fueran mapas mentales. Entonces, para que ustedes también vayan utilizando estas estrategias que sirven muchísimo y sirven muy bien. Aquí lo que yo les quiero mencionar sobre el modelo educativo es, por ejemplo, cómo nosotros podemos integrar la inteligencia artificial en nuestro quehacer pedagógico. La capacitación continua del profesorado, que como les comenté hoy, lo que yo tengo pues es pasión docente y además me gusta mucho aprender. Entonces, si nos vamos subiendo al cambio evolutivo y la revolución del aprendizaje que estamos viviendo, ustedes también simultáneamente van a poder tener información certera, real, y que además, como dice mi hijo que estudió administración privada y además dirección, que tiene como mucho mi perfil de aprendizaje, resulta que se fue a Google México, de Google México lo llamaron para Amazon de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tuvo siempre? Capacitación continua. Y una de las cosas que él afirma es, todo está en YouTube si sabes buscar. Si ustedes empiezan a programar en YouTube, para otra de las cosas que hay mucho en mi familia es ahorrar tiempo y dinero. Y cuando les digo esto me refiero también a mi corporalidad, porque están miles de horas aquí pegada en la pantalla, porque mi especialidad es en educación a distancia. Tengo ojos secos y se me desprendió una retina que es la columna vertebral del ojo, entonces estuve a punto de perder un ojo. Cuando realmente les digo, ahora tiempo y dinero, estoy refiriendo también a esto. De allí mi interés, y estoy muy agradecida con el maestro Jorge de haberme invitado, para compartir mi experiencia desde la pedagogía e investigación con todo esto que tenemos aquí, que es inteligencia artificial. Si hoy se lleva la parte de cómo elaboro un buen prompt, ¿para qué? Para la investigación académica van a ahorrar tiempo y dinero para obtener su título de pedagogía, porque ustedes no están aquí para ir pasando materias, vienen por su título. Y yo soy egresada del sistema y nunca me imaginé estar hoy, por ejemplo, en toda la parte de conducción y toda la parte académica del quehacer virtual. Entonces los caminos de la pedagogía son muchos si los sabemos aprovechar. Entonces por esa razón ahorrar tiempo y dinero, y la capacitación tiene que ver también con lo que van a aprender hoy para hacer un buen prompt. La adopción crítica y estratégica, no saben ustedes, la planeación, cómo nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero, obviamente. Si empezamos a ver con ojos estrategas nuestro trabajo, vamos realmente de gane, vamos a ahorrar mucho dinero. Y un rediseño de los sistemas de evaluación que también son súper necesarios en toda la parte del sistema educativo, de la gestión educativa, desde dónde hago lo que hago, para qué lo hago y cómo lo hago. Cuando hablamos de pensamiento crítico, no podemos nosotros dejar de pensar en cognición. ¿Y qué pasa cuando yo le pido a algún ChatGPT, DeepSeek, hazme tal tarea, sin conocer el prompt, y después tomamos la tarea tal cual, sin nosotros que pase un razonamiento por nuestra mente? Les quiero decir que la titulación va a ser una tortura, porque todo el tiempo se van a estar enfrentando precisamente a un sinnúmero de elementos que aseveran que tienen la verdad absoluta en investigación. Y hoy les voy a demostrar cómo esto es falso. Entonces es mejor que empecemos a limpiar nuestra mente, que abramos la perspectiva y
nos fijemos qué es lo que hacemos con lo que estamos haciendo de la inteligencia artificial. Necesitamos nuestro pensamiento crítico para valorar los contenidos que estamos viendo, porque hay cosas tan bien hechas desde la psicología que lo aseveran con tal firmeza y que están circulando en la web que son súper falsas. Nosotros necesitamos nuestra mente que nos ayude para darnos cuenta que es veraz y que no, especialmente para la titulación. Habilidad para formular preguntas, y esto pues es antiquísimo. ¿Desde cuándo tenemos una buena pregunta es una buena respuesta? ¿No? Y si lo enseñamos esto, por ejemplo, quien convive con niños pequeños, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás preguntando? A ver, pregúntame bien y te respondo bien, que eso fue de las primeras cosas que yo les enseñé a mis hijos. Yo les decía, una buena pregunta es una buena respuesta. No me preguntas bien, no es mi culpa, es tu culpa. Mamá, ¿me dejas ir con mi amigo? No. ¿Por qué no me estás diciendo a dónde, qué día, qué horario, quién es tu amigo? Pues no. Pregúntame bien. Ah, sí, es toda la diferencia. Tenemos que ver los análisis de sesgos y errores, sin duda, les voy a enseñar un ejemplo. Y luego aquí la parte de los roles de la comunidad educativa. ¿Cómo cambia el rol del docente? ¿Cómo cambia el rol del estudiante? Pues resulta que entonces nosotros en un mundo de hiperinformación lo que tenemos que hacer es generar estrategias didácticas generales y estrategias didácticas específicas que permitan el desarrollo de la creatividad y que hagan las cosas de manera diferente. Ojo con la autoría de contenidos, porque hay muchos profesores que además de ser docentes investigan y hay que cuidarnos entre nosotros como comunidad. O sea, si tu profe, tú has generado vínculo y te presenta contenidos que son suyos y dice, oye, nada más esto no lo comparto porque está en vías de publicación, pues bueno, tenemos nosotros que hacer caso, porque en cuanto lo subes a un ChatGPT dice que es del dominio público, y si eso no es tuyo, pues no tienes derecho a andar subiendo lo que no es tuyo. El vínculo basado en la confianza es algo que se puede generar con profesores que son muy comprometidos, con estudiantes que son muy comprometidos, y entonces es un verdadero acompañamiento áulico. Los estudiantes se convierten en aprendices éticos y responsables de sus propios contenidos. Esto sí lo hice yo, esto le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara y los pasos que hice fueron tales y tales. La alfabetización en datos e inteligencia artificial y el desarrollo de competencias humanas sí o sí lo tenemos que trabajar y tenemos que despertar para no nada más entre nosotros, sino los distintos vínculos que vamos generando desde la educación. Y decirles también que el problema, en realidad, si nos damos cuenta, no es usar la inteligencia artificial, porque además ya la estamos usando, como les decía yo, ¿no? Entonces, el problema es, fíjense, usarla sin que haya un filtro, como dice mi hijo Fernando. Si a veces pensamiento crítico o juicio crítico les hace roncha, pues usemos la palabra filtro, que es la que usan los jóvenes. Ponte un filtro con eso que estás viendo. O sea, ¿tú crees que eso realmente es o no es? ¿Qué es lo que tú opinas? Y aquí les quiero también decir que las alucinaciones que tiene la inteligencia artificial pues no son unas alucinaciones porque haya una falla, porque si son modelos de lenguaje y predicen, pues predices, es lo mismo que le estoy diciendo, preguntas mal, responde mal. Si tú haces cosas muy generales, pues va a buscar Lucky, dijera mi mamá, Lucky encuentre, Lucky tenga, y es lo que te va a mostrar. Por eso es que necesitas ponerte un filtro para ver si lo que te está dando funciona o no funciona. Cuando nosotros tenemos una sobreconfianza en lo que nos da la inteligencia artificial, ahí tenemos un problema, porque no estamos nosotros filtrando nada. La parte de la dependencia y las respuestas falsas, en donde yo no puedo hacer nada, sino corro con la inteligencia artificial a que me diga, ¿voy o no voy con mi amiga a Xochimilco? Y le preguntas, y te contesta, pues ha habido algo de violencia en Xochimilco. Y tú te quedas con que hay violencia en Xochimilco. No te preguntas ni por qué, ni con quiénes, ni cuándo sucedió. Entonces tenemos que pensar para qué la usamos. Y aquí lo que les quiero decir es algo que ya había mencionado hace rato, que tiene que ver con lo siguiente. 2022, o sea, no hace mucho, eran modelos cerrados, fragmentados, y tú
tú podías, picabas uno, picabas otro. Pero ¿qué ocurre a partir de 2025 cuando empieza a haber una integración de contenidos entre cómo trabaja la inteligencia artificial? Pues que esto se potencia y entonces surgen los agentes de la inteligencia artificial que tienen cierta autonomía o una autonomía que es modelada o inducida, y entre ellos votan y el humano se convierte en espectador, que es hasta donde vamos en 2026. Es porque, en pocas palabras, que no trabajemos como islas, sino que vayamos haciendo archipiélagos entre lo que conocemos. Y si nos dice Vygotsky que el aprendizaje es socializado, yo creo que vamos a aprender más rebotando ideas entre humanos sobre lo que encontramos que estar aislados. Y aquí algo bien importante que les quiero decir es que el rumbo de nuestra UNAM es que tenemos este reto: superar la brecha digital y fomentar una profesión crítica, ética y creativa, evitando la dependencia pasiva. También es una de las razones por las que estoy aquí compartiendo con ustedes esto. Si nosotros aprendemos a ver algunos pilares de la inteligencia artificial, el primero sería que hablaríamos de la enseñanza, en donde pasamos del transmisor al diseñador. Recordemos que la parte de la inteligencia artificial tiene su zona de automatización, que es la parte de abajo, memorizar, comprender. Pero si entra un elemento que es el docente y hace un diseño, una planeación, mete estrategias didácticas generales, estrategias didácticas específicas, que desde la pedagogía es justo lo nuestro, vamos a lograr crear, evaluar y analizar. Entonces nosotros ya ahí tenemos un pilar muy fuerte de hacia dónde vamos. El siguiente pilar tiene que ver con el andamiaje, aprendizaje y andamiaje cognitivo. Ahí estamos hablando de paradigma constructivista. Pasamos del cognitismo al constructivismo, en donde hay una comunicación entre lo que yo estoy haciendo y la inteligencia artificial generativa como mi asistente. Y ahí se pueden dar procesos de cognición. Es justo a lo que nosotros pretendemos llegar. Y si hablamos de evaluación, hay un marco de decisión que nos dice la UNAM, y aquí se los puse de una manera muy gráfica, con preguntas, y las preguntas te llevan así y no. Esta presentación se la voy a dar a su profesor para que ustedes la tengan, porque es una manera también de ustedes como ir viendo cuándo sí y cuándo no, de acuerdo a las preguntas. Por ejemplo, la tarea evalúa una habilidad de orden superior esencial. ¿Y qué nos dice Vygotsky? Trabaja con pensamientos y de orden cognitivo a nivel superior. Las habilidades cognitivas superiores es lo que nos dice Vygotsky. Entonces, desde la inteligencia artificial generativa, nosotros tendríamos que estar hablando de estrategias didácticas que permitan y que favorezcan la elaboración del orden superior esencial. La tarea prepara al estudiante para un futuro digital inevitable, porque les digo que ya estamos aquí, y hasta el que dice que no la usa, vemos que usa mucho su teléfono y dices, ok, sí, no la usas. ¿No? Porque los teléfonos, aunque uno no quiera, yo por ejemplo compro un teléfono y comienzo a borrar muchas apps que son las que ni quiero que estén en mi teléfono. Así nosotros tenemos que ver qué sí usamos y qué no usamos. Y si vemos que la tarea no prepara al estudiante para un futuro digital inevitable, vamos a la última. ¿Es certificación pura de conocimientos básicos? Es la pregunta que hay que hacer entonces desde el aprendizaje, desde lo que estamos haciendo, para darnos cuenta de dónde estamos y qué es lo que estamos generando. Y si hablamos entonces de investigación, aquí la parte de investigación a mí me apasiona, y también les quiero decir que todo el mundo investigamos. Desde que dices voy a hacer aquella comida para conquistar a mi pareja, empiezas a pensar qué le gusta, qué no le gusta, y eso te lleva sin duda a hacer una investigación de un perfil de la persona que te interesa. Luego tienes que ver los costos de lo que vas a comprar para hacer estos alimentos. Y después tienes que ver a qué hora lo vas a servir. Y si incluyes vino también, investigas un poco si el vino que compraste se enfría o no se enfría. Entonces, eso es como el
unos slides más adelante. Entonces aquí decirles que la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer búsqueda y síntesis de una manera preciosa y rápida. Nos va a dar datos sintéticos siempre y cuando lo metamos a apps específicas para ello y no se vayan a algo muy general, porque si se van a algo muy general, él les vuelvo a decir lo que le decía mucho a mis hijos: pregunta concreta, respuesta concreta. No le sabes preguntar bien a la inteligencia artificial, pues te va a dar una generalidad. En cambio, es una chulada saber hacer buenas preguntas, y especialmente desde la antropología pedagógica, yo estoy súper segura que su profesor les enseña mucho a pensar, a razonar, a hacer preguntas. Muy bien. ¿Y qué es responsabilidad humana? Pues que nosotros tenemos que ver cuál es el retorno de la inversión de mi tiempo, que ya le puse aquí en la guía. ¿Qué me estás dando, Mía? A ver, ¿esto es cierto o no es cierto? Porque sin duda lo tenemos que hacer nosotros. Y de ahí tomar la decisión si vamos a utilizar o no lo que nos está dando la guía. Cuando les presento esta matriz de síntesis del cambio de paradigma, como soy pedagoga, me encantan a mí los paradigmas de aprendizaje. Y estamos parados en este momento, paradas en una revolución del aprendizaje, que tenemos que darnos cuenta que esto está girando y nosotros estamos adentro de la licuadora girando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer desde la universidad? El rol universitario docente sería, desde el paradigma tradicional, vamos a dar información y vamos a calificar qué tanto memorizan con esto que nosotros estamos dando. Eso es desde el paradigma tradicional. Y si utilizamos la inteligencia artificial generativa, en el texto que también les va a compartir su profesor, se llama paradigma aumentado con inteligencia artificial generativa. Entonces, esto propone que se diseñen experiencias cognitivas y se modela el pensamiento crítico. Se dan muchos ejemplos para que uno aprenda a poner los diferentes filtros sobre eso que estamos trabajando. El rol universitario docente, desde una parte muy tradicional, es: consumo los textos, consumo todo lo que me digan, si acaso lo leo, no importa, y pues redacto unos cuantos resúmenes y ahí voy panzando, ¿no? Y desde el paradigma aumentado con inteligencia artificial generativa, entonces va co-creando, puede elaborar prompts complejos y puede autorregular su aprendizaje. Esto me gusta, me lo quedo, se va a mi mochila. Esto ya lo vi, ya lo analicé, está fragmentado, en este momento no me interesa, pero por lo menos es una decisión nuestra. El rol del investigador tradicional es codificar datos manualmente y buscar fuentes lineales. Y el rol del investigador con IA-Gen es que supervisa modelos, valida hallazgos y audita algoritmos. Algunos riesgos y limitaciones: el tema de las alucinaciones, que el impacto académico es información inventada, errónea y se presenta con absoluta convicción. Entonces nosotros tendríamos que validar con artículos indexados, que nosotros, por ser parte de la comunidad UNAM, tenemos acceso a la biblioteca digital con un sinnúmero de licencias que paga la universidad, que sé que son millones, para que podamos tener acceso a revistas que realmente sean científicas. Y les voy a mostrar también un caso para decir: ay no, es que si eso pasó a mí, ¿qué me espera a mí, una humilde persona, estudiante de biología? Ahorita vamos a ver eso. Muy bien. Cuando hablamos, este es un semáforo del espectro de originalidad. Así, en rojo, pues yo copio y pego y pongo mi nombre y aquí está, es mío. Pues sí, pero hoy día tenemos un sinnúmero de elementos que nos ayudan a que podamos nosotros darnos cuenta de cuál es si hay plagio o no hay plagio. La falta de transparencia es el uso de la inteligencia artificial generativa para estructurar ideas principales sin declarar los prompts o los procesos o la herramienta que nosotros utilizamos. Y ya lo verde sería el uso genuino y ético, utilizar la IA como copiloto para lluvia de ideas, revisión ortotipográfica o crítica, manteniendo siempre la voz propia.
Y aquí decirles también que con Gemini, te voy a mandar la liga. Por ejemplo, a mí me gusta escribir mucho y mando mis textos a revisión ortotipográfica y es carísima, se cobra por cuartilla, la hace un humano. Pero resulta que ya tenemos, si una parte que me la mandó una maestra que trabaja mucho con inteligencia artificial y tiene un grupo de 700 profesores de la UNAM, Susana Oviedo, ella ya hizo algo con Gemini para que lo pueda hacer por nosotros. Y aquí también es algo que les mencioné desde el principio, pero aquí ya viene como más centrado, en donde nosotros tenemos también que darnos cuenta que si ponemos la dirección de mi casa, si ponemos que voy a ir al hotel fulano de tal en Acapulco en tales fechas y cómo va a estar ahí el clima, no podemos ser tan ingenuos que esa información no se va a dar a conocer. O sea, porque en realidad, si nosotros estamos dando toda nuestra información, yo ya les mencioné que en automático se vuelve pública la información. Ahora imagínense ustedes cuando les manda a un profesor la parte de su investigación o un compañero de ustedes, tesista, que ya ha pasado aquí, que tiene su trabajo muy avanzado, lo presenta, lo comparte, le toma capturas de pantalla, se van al DeepSeek y le ponen, oye, y aquí este compañero está haciendo esto, pero a mí se me ocurre que yo podría hacerlo mejor con docentes de primaria rural. Te da todo lo que ya tenía tu compañero, pero para docentes de primaria rural. O sea, y eso además ya lo hiciste público al ponerlo en este tipo de cosas. O sea, no podemos ser ingenuos, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la perspectiva del futuro de la educación superior? Pues bueno, aquí decirles elementos que son lógicos también, pero que me voy a detener tantito para pensarlos. Cuando hablamos de evaluación reimaginada, es que tenemos esta transición irreversible hacia la evaluación del aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué lo aprendiste? ¿Qué te quedas de esto? De esos resultados que tú estás observando, ¿cuáles sirven? ¿Cuáles no sirven? Alejándose de la certificación puramente memorística. Y no estoy diciendo que no sirva, porque hay ciertos elementos que tienen que ser memorísticos sí o sí. Para ciertas profesiones que tienen que ver mucho con inteligencia artificial, utilizan el paradigma conductista, y de hecho así es como surgió, y ahí son las bases. La alineación laboral. Ustedes cuando egresen necesitan tener sí o sí elementos que les permitan afrontar, porque no pueden llegar a una empresa, a un departamento psicopedagógico sin tener ni siquiera idea de qué elementos de inteligencia artificial generativa existen o cómo se podría usar, porque entonces ya irían en desventaja. La equidad y sostenibilidad. También hay que darnos cuenta que todo el uso de estos elementos, por ejemplo, si te fascina estar aplicándole a las apps, estás generando una basura que también se va a la nube y se utiliza mucha agua para este tipo de cosas. Así que es responsabilidad nuestra porque estamos construyendo, con el presente construimos el futuro. 4 elementos que me encantaría que nos quedáramos. Tenemos que trabajar con transparencia. Profesor, utilice el consensus que nos enseñó la japonesita aquella que vino para sacar todos estos elementos y van poniendo unas ligas. Ahorita les voy a enseñar la parte del consensus. Supervisión humana. Siempre la máquina les va a proponer, pero nosotros somos los que vamos a validar esa información. La privacidad. ¿Qué es tuyo? ¿Qué no es tuyo? Y hasta dónde puedes compartir. Y no dejemos la parte de los filtros, el esfuerzo cognitivo que tenemos que hacer para que produzcamos la contradicción del pensamiento, porque no sé si les ha pasado, pero dices, oye, ChatGPT, esas hojas que me diste no están en la pasiva. Ah, sí, una disculpa, ahorita te las corrijo. Oye, DeepSeek, la liga que me diste no abre, no funciona. Ah, permíteme, ahorita te doy la buena. Pero si no haces eso, si no confrontas, pues te vas a ir quedando con el primero que te dan. Aquí pueden ustedes, este código QR son un sinnúmero de herramientas de la UNAM para poder trabajar con inteligencia artificial generativa, desde recursos, materiales, algunos podcasts y herramientas para que nosotros comencemos a darle desde la inteligencia artificial generativa y por supuesto con
mucha información de los investigadores de Visual. ¿Ya le puedo cambiar? Muy bien. Ahora lo siguiente. ¿Cómo construir un prompt que nos lleve a la investigación académica en la pedagogía? Aquí sí tómenle foto a esto, aunque yo se los dije, pero si lo quieren ver como de manera inmediata, esto es bien importante que lo traigan súper a la mano a la hora de elaborar un prompt. Porque hay ciertos pasos que nos favorecen. Recuérdense que una pregunta bien formulada nos da respuestas lo más alcanzables posibles. Primero tenemos que definir la actividad, después tenemos que dar el contexto de la actividad, luego tenemos que ingresar datos, registros, archivos, mapas mentales, toda la información que nosotros hemos generado, después indicar las acciones y después se va a construir una conversación que no acaba. Pero antes de que ustedes se arranquen como gorda en tobogán a hacer punto número mensaje, ya le apliqué, ya le apreté ahí de dale, no, se van a perder horrible. Porque la inteligencia artificial nunca para, se va infinitamente. Y ahora quieres que te dé y te puedo buscar acá, y te puedo decir acá, y te llevo, y te traigo, y te subo, y te bajo, y ahí ya perdiste un montón de tiempo. Acuérdense que aquí está doña ahorra tiempo y dinero, por la cuestión también de los ojos, o sea, que hay menos riesgo si elaboras un buen prompt. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Regla de oro, métele freno, ponle pausa. El mayor error que tiene todo el mundo es que en un solo paso quieren que aquí la pobre inteligencia artificial les resuelva todo. No. Ustedes van colocando sus frases y le dicen, antes de iniciar, le daré más información. Espera a que te dé las instrucciones. Y entonces vamos haciendo paso a paso este protocolo de 5 fases que les mencioné. La fase 1, ¿qué verbos vas a usar? Recordemos que estamos en la pedagogía que les estaba diciendo. Analizar, clasificar, examinar, identificar o contrastar. Por ejemplo, vamos a analizar algunas respuestas de docentes. ¿Por qué decidió ser docente? Antes de que me des información, espera, porque yo te voy a subir más elementos. Eso es importantísimo hacer. Segundo, vamos a hablar del contexto. Si no le decimos a la IAG en qué población vamos a trabajar, si tenemos datos, entrevistas o no, ¿cuál es ese saber que nosotros pretendemos? No, pues ya perdimos de entrada. Entonces tenemos que decirle a qué población, cuáles son esas características de la población a la que tendremos acceso. El contexto espacio-temporal y cómo nosotros obtuvimos esa información. Mire, hice 50 cuestionarios a docentes, 3 entrevistas a profundidad a directivos y además con 30 estudiantes de primero de pedagogía de universidad, fue un cuestionario de 5 preguntas. Así que todos nos vamos entendiendo, pero hasta entre humanos. Pero si la inteligencia artificial generativa es un modelo de lenguaje que predice, no, pues se va al infinito. La mandas al infinito si tú no le das contexto. Tienes que decirle cuál es el objetivo, el saber, la intención última de esto que la vas a poner a trabajar. Y si ya tienes tu enfoque, tu metodología, este es el momento de incluirlo. Y dices, antes de que te arranques, te voy a dar más información. Luego, aquí les podría yo poner, por ejemplo, un buen prompt. Allí se menciona el objetivo, se menciona la población, se menciona el tratamiento de datos, la perspectiva teórica y también se menciona la pausa estratégica. Nosotros podríamos decir, oye, la profesora me dejó una tarea de Auswell, explícame, ¿no? No, pues te va a explicar lo que quiera. Pero si tú le dices, actúa como profesor universitario de pedagogía, punto. Explica el aprendizaje significativo de Auswell para estudiantes de primer semestre usando lenguajes sencillos, ya la cosa cambia. Siempre la calidad de la respuesta que nos dé la inteligencia artificial generativa va a depender de
de qué tan buenos somos nosotros preguntando, sin duda. Cuando ustedes coloquen sus registros, pongan los archivos que ustedes tengan, y si por ahí se les olvida, este mapa mental se me olvidó, tienen que decirle, para ingresar los registros se me olvidó ponerte tal mapa mental, porque nosotros necesitamos darle la dirección de qué es lo que va a hacer, y también decimos, antes de que inicies el análisis, te voy a dar instrucciones de lo que vas a hacer. Y entonces la fase 4 ya están las etapas secuenciales relacionadas a los propósitos del estudio. Es nivel descriptivo, es nivel crítico, es nivel comparativo, y allí tú le das exactamente lo que quieres. Y así llegamos entonces a la fase número 5, que tiene que ver con que nosotros vamos a profundizar, corregir y ampliar lo que nos está dando la inteligencia artificial generativa. Sin este ciclo de acá, pues bueno, no podemos también nosotros garantizar que todo lo que nos esté dando sea cierto. Recapitulando, esto sería la manera de hacer un buen prompt. Un verbo claro, y le dices, espérame, te voy a dar más información. Damos un contexto teórico lo más profundo posible, decimos, espérame porque te voy a dar más información. Subimos todos nuestros archivos y decimos, espérame porque te voy a dar más información. Y después damos la instrucción de qué es lo que va a hacer, y entonces comenzamos este flujo de empiezo a ver lo que me das, hay retroalimentación, hay confrontación, para así entonces pulir la información que nosotros vamos a tener. Y ahora, ¿cómo pasamos del prompt a la investigación? Porque, por ejemplo, ChatGPT, Dixie, Gemini puede organizar ideas, pero para la investigación académica, sí o sí, requiere evidencias, requiere insumos. Y entonces aquí tenemos les presento a mis amigos, Consensus, AI y Notebook. Ojo con lo que ustedes descarguen de la web, aunque hoy no es un taller para profundizar en ello, pero sí es para compartirles mi experiencia de cómo los utilizo. Consensus es la C azulita, porque pueden encontrar un montón de cosas como Consensus. Es una C azulita, y Notebook LM. Yo les sugiero que abran una cuenta de correo específica para trabajar con estos elementos, porque siempre, no crean que todo es gratis, estamos regalando siempre toda nuestra información. Entonces ustedes le pueden picar les abre Consensus. ¿Y qué hace Consensus? Eso yo trabajo mucho para la investigación de investigador cuando están acariciando las ideas de su investigación para la titulación, y tenemos nosotros que ver qué hay que se sabe que se ha dicho para elaborar el estado del arte. Entonces, Consensus, ¿qué es lo que hace? Nosotros metemos el tema a investigar, y Consensus te da todo un hilo de los temas que nosotros metimos, pero además te dice en dónde se ha citado, cuántas veces se ha citado, y si puede, te da la liga. Si no, pues ya uno busca el insumo correspondiente. Y la maravilla de Notebook LM, que lo conocí en 2024 y ya ha evolucionado mucho para 2026, lo que hace es que no te va a inventar datos. De lo que tú le subas, tú le pides un resumen, un video, un mapa mental, y entonces te regresa eso que tú le estás poniendo, pero sin estarte inventando nada, porque ya le diste el insumo de dónde lo vas a sacar. Entonces son unas herramientas maravillosas para pasar del prompt a la investigación académica. Cuando nosotros realmente aprendemos a poner filtros y a ver con juicio crítico lo que estamos viendo, pues hay una diferencia entre estar copiando las respuestas y si se nos va generando, se desarrolla en nosotros la manera de cómo vemos. Les cuento una anécdota súper rápida. Uno de mis tesistas que está desarrollando inteligencia artificial en su estado del arte metió un artículo más de 400 veces citado de unos chinos, y un artículo indexado y demás. Pues entonces resulta que como estamos ya en una etapa súper avanzada, yo me senté a ver todos estaban las cosas, aquí las palomitas, no me molesten,
porque me voy a tardar. Y me sale, artículo retractado. Y le, oye, Alexis, alerta roja. El artículo lo acaban de retractar. Sí, estoy tomando la lista. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Artículo indexado. Más de 400 citas. Y resulta que tenía una metodología frágil. Y evidentemente que los autores tuvieron que salir a decir algo y luego volvieron a rehacer lo que estaba mal y lo volvieron a subir. Pero entonces esto es como que la locura, porque si estamos subidos en un tren bala, en un Shinkansen, y resulta que tú lo ves antes de abrir y dices, wow, Juan y Fan publicaron el uso del ChatGPT a nivel bachillerato con tales resultados. Tienen más de 400 citas. No encontré el santo grial para referenciar mi trabajo. Antes de abril. Marzo. Mayo. ¿Qué? ¿Que así no iba? Así como lo oye. ¿Qué debe seguir siendo profundamente humano desde la parte pedagógica? Yo no puedo encontrar una persona como él en otro lado. O sea, así como estás hoy. No te voy a encontrar en ningún otro lado. La parte de la empatía que generamos entre nosotros, que puedo entender tu problema desde tus propios marcos de referencia. Este juicio crítico y ético de qué estoy haciendo, para qué lo hago, realmente lo quiero. La creatividad que es como de algo que ya sé, utilizo algo nuevo y lo junto. Esa es la innovación. Juntamos la creatividad con algo que no sé. Y toda la parte de la relación educativa que no podemos nosotros dejarla de lado. Aquí tienen algunas referencias súper padres, les van a servir muchísimo. Por supuesto, de la universidad que está produciendo mucho. Así que unas de la universidad, otra de una astrofísica que vive en Miami, del CEIDE de Ochoa Sánchez Mendiola. Y aquí está, si quieren echarle el ojo, Juan y Fan 2025, para que vayan, échenle el ojo, porque dicen, es que esto se ve bien, o sea, ¿qué pasó? Y entonces ya, o sea, alguien lo vio y dijo, vengan, la metodología no va por ahí, y lo comprobó. Entonces, imagínense ustedes. Muy bien, pues aquí me pueden encontrar, si gustan, para más contenido de estos, para echarnos la plática, con todo gusto. Así me encuentran en Facebook, Instagram y YouTube. Sí, pues hasta aquí la parte de la presentación y vamos ahora a algunas preguntas. Tenemos 5 minutitos. Me gustaría saber si usted piensa que el paradigma tradicional va a llegar a ser obsoleto en algún punto, tomando en cuenta todo esto. Todos estos cambios que está generando la inteligencia artificial. El modelo tradicional tiene con nosotros toda la vida y así aprendimos la mayoría. Utiliza el paradigma conductista y sí utiliza estrategias didácticas tanto generales como específicas. Yo veo difícil que desaparezca. Lo que sí veo, y sobre todo en ciertas poblaciones en donde no hay mucha actualización y donde es más fácil hacerlo de siempre. Pero nosotros desde la formación en pedagogía que nos enfrentamos a muchos contextos, multigrado, por ejemplo, de diferentes poblaciones, y que además es nuestra responsabilidad ver hacia dónde va el rumbo de la educación de manera global, y después en lo nacional, y después en el contexto UNAM, por ejemplo. Eso nos va a llevar a nosotros a razonar nuestra propia práctica pedagógica, que es diferente la práctica pedagógica del quehacer docente. ¿Qué hacemos los pedagogos? Planes y programas de estudio. Por ejemplo, tú que te lo estás preguntando, supongamos te digo, ¿cómo te llamas? Emily, te invito a trabajar en el departamento psicopedagógico y tu función va a ser analizar las planeaciones de los profesores porque quiero que haya un impacto en el perfil de egreso de esta institución. Y tú me preguntarías, ¿qué paradigma de aprendizaje se utiliza aquí? Y yo te respondería, lo vas a ver a través de las planeaciones docentes. Entonces tú llegas y ves la planeación de una docente que trabaja con constructivismo y una que trabaja
con conductismo. Y entonces tú empiezas a hacer un diagnóstico de todo ello y entregas a quien le tengas que entregar los resultados. Un buen trabajo pedagógico implica ver qué estrategias didácticas, tanto generales como específicas, está utilizando cada docente y se impacta directo en el perfil de egreso de la formación. Porque si no hacemos esto, vamos en el mismo río todos, haciendo lo mismo todos. Y entonces la gran pregunta que tú harías es, ¿qué tipo de persona pretendes formar? Porque lo que estamos formando en esta institución es paradigma tradicional en un 80%. Y te dicen, pero ¿cómo si en esta escuela nosotros trabajamos con constructivismo? Y dices, no, mira, aquí están los resultados. Que es mucho de lo que hacemos los pedagogos. Pero si tú ya te lo estás preguntando, me encanta, porque el cambio empieza por cada persona. Y no sé si han escuchado que cada quien tiene el trabajo que merece, los políticos que merece, el país que merece y demás. Porque tanto peca el malo como el bueno, porque el bueno nomás ve. Y hay omisión. Pero si tú haces algo, que es lo que hacemos los pedagogos, porque también, por ejemplo, muchas de las fricciones que hay con la UNAM es porque quieren que la UNAM, en palabras cortas, sea como quien atienda las demandas sociopolíticas y económicas de alguien. Y entonces la UNAM en ciertos segmentos digo, no, dale como quieras. Y empieza el problema. Pero nosotros como pedagogos estamos formando personas, no nada más estamos pasando exámenes, formamos personas. Entonces si tenemos esta mirada de zoom en corto y en largo, ya no es tan fácil que uno vaya en la vorágine, ya te detienes a ver. Y yo creo que en antropología pedagógica es mucho de lo que hacen. Y bueno, su profe, por ejemplo, es muy crítico, nos aventamos unas conversaciones, él y yo, ¿qué les puedo decir? ¿No? Entonces es como, y él dice, ¿cuándo Gatsuko? Él es una excelente persona y sí me gusta su pensamiento. Mencionaba que cuando uno le va a referendar a la guía, bueno, ya que yo meto cosas, yo hice un cuadro comparativo, cosas así, y ella va a formular, va a generar algo más. ¿Cómo se cita? ¿Cómo se dice, esto sí yo hice, esto lo hizo ella? Ay, me encanta tu pregunta. Fíjate que Norma Zappa nos indica, yo le sugeriría muchísimo, bueno, le puedo pasar también a él lo último que tengo de Norma Zappa, pero algo que tiene muchísimo, no porque es que trabaja con otra que se llama Zotero, que la Zotero tú la instalas en tu computadora y en automático te pasan las fuentes a como tú se lo pidas, Chicago, Vancouver, APA, en automático. Y tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si tú colocas, se me ocurre, un diseño de prompt para trabajar cierta época de cuando Vygotsky estaba en Bielorrusia, así elaboras tu prompt. Tienes que decir que tú elaboraste el prompt de tal manera, como se los enseñé hoy, y lo utilizaste en tal aplicación y pones la fecha. Si es una asignatura, pones la asignatura, pones el año y que eres estudiante de pedagogía de la UNAM, porque es una manera muy académica de declarar cómo estamos usando la parte de la inteligencia artificial. Sí. Sí, pero vamos a seguir trabajando en este tema porque es algo que está ahorita en la puerta y que no podemos dejar de verlo, ¿no? Entonces sí, y también te puedo mandar como cosas más específicas. Se las doy a su profesor, ¿sí? De cómo citar con APA, cómo citar un prompt, cómo citar un video de YouTube, cómo citar consensus, pero a grandes rasgos son los mismos elementos que integró la canción ahorita. Nada más que sería como más afinado lo que yo te mandaría, ¿no? Muy bien, pues por eso terminamos, que ya se acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado y así esperemos quizás también luego prontito y con el
invitar a alguien más para esto, ¿no? Pues, seguir desarrollando. Gracias. Gracias.